normalmente, pues acuérdense que hay que hacer una viga, ¿sí? La viga para obtener el MR o el módulo de ruptura, ¿sí? Ya que ese dato es el que utilizamos en los métodos de diseño de pavimentos rígidos. Aquí en la imagen pues vemos nada más a un laboratorista realizando la prueba de compresión para determinar la resistencia a la compresión simple del concreto hidráulico. La siguiente parte pues es la planta dosificadora, ¿sí? ¿Qué vimos que es la planta dosificadora? Bueno, es un silo de almacenamiento del cemento, ¿sí? Que es el que vemos aquí de manera vertical. Tenemos también lo que son las tolvas para el agregado, ¿sí? Todas ellas, jóvenes, si se fijan aquí, dice báscula, ¿sí? Y también el cemento tiene báscula de cemento. Una buena dosificadora tiene que, o lo que nos indica la norma, es de que dosifique los materiales en masa, ¿sí? Hay muchos que lo hacen en volumen, jóvenes. O sea, tienen una compuerta y nada, la abren o la cierran. Y la banda transportadora es la que se encarga de transitar el material. En este caso, la normativa nos dice que debe ser en masa. O sea, el material llega a una báscula, se pesa, ya que está la masa completa, se lleva por las bandas transportadoras y se vierten en el carro mezclador, que en este caso pues, es una revolvedora. ¿Eh? A lo mejor aquí faltaría, jóvenes, algunos tanques, ¿sí?, de aditivos y el tanque de agua, ¿vale?, que tienen que tener una precisión muy buena, porque acuérdense que la relación agua-cemento pues es de mucha importancia para lograr la resistencia deseada. Igualmente, los aditivos tienen que tener muy buena precisión al momento de verterse, ya que pues una, son muy costosos, y otra, pues podemos cambiar las propiedades del concreto considerablemente. ¿Sí? Si nos pasamos del concreto, que diga de aditivo, no vamos a lograr las características deseadas, sino que puede ser que logremos algunas otras muy malas. Ese es un esquema, y aquí vemos más o menos en la vida real cómo es una planta dosificadora. Si se fijan, es muy similar al que vimos en el esquema, ¿sí? Tenemos el silo, tenemos las tolvas, las básculas, el camión mezclador, ¿sí? Vemos cómo los hilos son llenados con un cargador frontal o un payloader. A lo mejor muchos de ustedes, jóvenes, se preguntarán que qué sistema tendrá el camión mezclador en la parte interna, ¿sí?, para que logre esa adecuada mezcla y que quede homogénea, ¿sí? Bueno, pues simplemente es así, jóvenes, ¿sí? Esa es la parte interior del camión mezclador. Es una forma de espiral, ¿sí? Es una espiral para que al momento de estar girando, jóvenes, al momento de estar mezclando, el trompo, que como conocemos también, hace que la mezcla se vaya hacia adelante, ¿sí? Y por consiguiente se va a ir mezclando. Al momento de realizar el vaciado, jóvenes, el trompo gira de manera inversa, ¿sí?, como si le metieran reversa, y lo que hace es que la espiral va a girar, pero ahora para sacar el material hacia arriba, ¿sí? Entonces el gran sistema de los trompos, jóvenes, no es gran ciencia, mas sin embargo, pues también hay que tener mucho cuidado en lo que es el mantenimiento, muchachos, ¿sí? Es por eso que casi a los que nos ha tocado estar en obras, pues si ven, llega la mezcladora, vierte el concreto y ahí cerca tienen que lavarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense, jóvenes, si no se lava inmediatamente, pues empieza a haber acumulación de concreto seco en esta parte de la espiral, ¿sí? Y pues todo eso es peso que se le va agregando, es volumen menos que va a llevar la mezcladora en el siguiente viaje, y para retirarlo, pues imagínense, jóvenes, casi misión imposible, ¿no? Necesitan meter allá un changuillo ahí para que se agarre picando y picando las tecatas y las puedan retirar. Entonces, por eso que hay que tener mucho cuidado en el momento de mantenimiento de estos equipos.
Entonces, ya tenemos el diseño del concreto, ya tenemos la dosificación y ya realizamos el mezclado con este equipo, jóvenes. ¿Sí? Acuérdense, la norma nos dice hasta los tiempos mínimos de mezclado, muchachos, ¿sí? Para tener la mezcla homogénea. Lo que sigue, pues, es el vaciado. ¿En dónde vamos a realizar el vaciado? Pues depende del dispositivo que tengamos para realizar nuestro tendido. ¿Sí? En este caso, pues es un vaciado directo con camión revolvedor, ¿sí? Y el tendido, pues es una máquina pavimentadora autopropulsada, ¿sí? Aquí se ve dónde está el gusanito, jóvenes, ¿sí? Ese gusano, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues llega el camión, lo vacía y este gusano se encarga de esparcir el material a lo ancho del carril, ¿sí? Otra forma que tenemos nosotros para realizar ese tendido, también por ahí ya estaba en las presentaciones, es mediante una regla vibratoria, como la que vemos aquí en la imagen. Llega el camión mezclador, riega el concreto lo más uniforme posible, ¿sí? Después, pues obviamente está el personal ahí que tiene que regarlo ahí con parecido con unas palas, para que al momento de pasar la regla, pues ya esté un nivel más o menos el que va a tener la carpeta, ¿sí? En este caso, jóvenes, la regla, aunque sea vibratoria, no hace el trabajo de los vibradores de inmersión, ¿sí? La regla vibratoria es nada para dar el acabado superficial, más sin embargo, de todos modos, no podemos prescindir de los vibradores de inmersión, que en este caso, pues deberían de ser, son vibradores de inmersión manuales. Si se fijan, también aquí está el vibrador de inmersión manual, ¿sí? Otra forma, jóvenes, es la que tenemos aquí en la imagen, ¿sí? Que se realiza con camiones de volteo. Es lo que les comentaba también en la clase pasada, ¿sí? Cuando presentaron las fotos, más de la antepasada. Hay plantas dosificadoras y hay plantas mezcladoras, ¿sí? La que vimos en esta imagen, diapositivas atrás, es planta dosificadora, ¿sí? Si esa planta tuviera algún dispositivo adicional para mezclado, entonces sería ahora sí planta mezcladora. Y esa vertiría directamente a un camión volteo, ¿sí? Y el volteo llega al tramo descarga, ¿sí? En este caso, jóvenes, si vemos, es un revenimiento muy bajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente las pavimentadoras autopropulsadas de cimbra deslizante trabajan con rendimientos muy bajos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, al momento de pasar y de retirar la cimbra, pues el pavimento, pues ahora sí que se escurriría, ¿sí? Entonces, en este caso es un revenimiento bajo para que el concreto, casi con la vibración de los vibradores y de la cimbra deslizante, pues ya quede preformado, ¿sí? Entonces, como es un revenimiento muy bajo, pues es complicado que el personal allí de manera manual haga esparza pues el material. Entonces hay que necesitar apoyo de alguna otra maquinaria, como lo vemos en la imagen, es una retroexcavadora. Esa retroexcavadora lo que está haciendo únicamente es esparcir el material, ¿sí? Otra forma, jóvenes, bueno, el tendido, como ya lo vimos, se puede hacer con regla vibratoria. Ahí está el esquema, jóvenes. Ahí vemos cómo acá adelante están con el vibrador de inmersión. Estos cuates están tratando de regar el material. Luego viene la regla vibratoria, ¿sí? Otra forma, pues es por medio de rodillos, ¿sí? Entonces aquí también pasó ya regaron el material, ya le metieron los vibradores de inmersión manuales y ahora pasan los rodillos, jóvenes. Estos rodillos van girando y como les dije, pues la intención de estos o su función es únicamente darle el acabado superficial. Aquí tenemos otra imagen con los rodillos, ¿sí? Donde está también ahí con el vibrador de inmersión fijo. Ya el material está ligeramente regado de manera manual, ¿sí?
Y ahí van los rodillos, jóvenes. ¿Sí? Van los rodillos, aquí podemos ver algunos ligeros aspersores que tienen para humedecer los rodillos y el material no se le pegue. Y pues entonces estos van hacia adelante y hacia atrás, jóvenes, hasta tener el acabado logrado, ¿sí? O más bien de proyecto. La otra forma, pues es la pavimentadora deslizante, que les decía, de cimbra deslizante. Ahí vemos el croquis, jóvenes, ¿sí? Vamos a tratar más o menos de explicarlo. En las orillas, pues es la tracción, ¿sí? Que vienen siendo las ruedas o las orugas, dependiendo del modelo, ¿sí? El problema, jóvenes, de esta maquinaria es que es aplicable principalmente para carreteras, ¿sí? O vialidades muy grandes. Y lo que se hace, pues, es que los carriles principales se realicen con este sistema, ¿sí? De manera que las orugas pasen por los acotamientos o por un acotamiento, ¿sí? Y después el acotamiento pues ya se cuela de manera manual con algunos de los sistemas que vimos en las diapositivas de atrás, ¿sí? Con reglas vibratorias o con rodillos. ¿Por qué? Porque las orugas o el sistema de rodamiento debe de transitar sobre un material, en este caso debe ser sobre la misma base, ¿sí? Entonces tiene que tener un sobreancho la carretera. Y obviamente si lo hacemos en vialidades urbanas, pues no va a quedar muy homogéneo, que digamos, no va a acabar de hecho de la pavimentadora, ¿sí? ¿De qué más consta, jóvenes, la pavimentadora? Bueno, aquí tenemos esto que vemos aquí, viene siendo lo que es el gusano, ¿sí? Que es la que se encarga de esparcir hacia los lados. Después tenemos este sistema de aquí que también le ayuda a darle un acabado, ¿sí? Como una tipo llana. Luego vienen los vibradores de inmersión que por aquí están abajo, ¿sí? Después esta de aquí, jóvenes, es como una plataforma vibrante para tener el acabado. Y esta de acá, jóvenes, es una llana, ¿sí? Para darle el acabado uniforme en la parte superior, el acabado liso. Esta pavimentadora, como podemos observar, no incluye todavía el acabado final, que es la tela de yute y la rastra de texturizado. Hay unas que ya lo incluyen, en este caso no, esta nada más tiene hasta lo que es la llana, ¿sí? Si queremos ver esa más o menos en sentido normal, pues vamos a verlo más adelante. Aquí podemos ver, jóvenes, cómo la pavimentadora, fíjense, ya tienen que colocar los pasajuntas, se vierte el cemento y la pavimentadora pues tiende el cemento, ¿sí? Hay algunas que las mismas pavimentadoras colocan los pasajuntas, entonces eso ya depende también del modelo de la pavimentadora. Y así es como sería una pavimentadora en la vida real, ¿sí? Aquí vemos cómo está el gusano de tendido, jóvenes, que riega el material hacia la parte de atrás. Esta es una vista frontal. No sé si a ustedes alcanzan a ver por aquí más o menos, en esta parte, se ve como si salieran algunas mangueras, ¿vale? Esas mangueras serían los vibradores de inmersión fijos, ¿sí? ¿Qué diferencia entre los fijos y manuales? Bueno, pues que los manuales pues hay que ponerlos a mano, jóvenes, y pues hay que estarlos moviendo. En este caso los fijos pues ya están en la pavimentadora, ¿sí? Y por lo único que van haciendo se van arrastrando junto con la pavimentadora, ¿sí? Si vemos la pavimentadora en la parte de atrás, jóvenes, vamos a ver algo más o menos así como este, ¿sí? Vemos cómo tenemos aquí una plataforma. Esta plataforma tiene un ligero vibrado también para el puro acabado superior, ¿sí? Luego acá tenemos también otra de enrase, jóvenes. Esta también va enrasando lo que es ahí el concreto, ¿sí? Y en la parte de atrás, que no se alcanza a ver, pues viene lo que es la llana. De manera general, jóvenes, el procedimiento constructivo está dado por lo que indica aquí la diapositiva, ¿sí? Tenemos primero lo que es una base, ya con la calidad y las características que nos indica la norma, ¿sí?
aprobada por el laboratorio en cuanto a requisitos del agregado, en cuanto a CBR y también cumpliendo con el grado de compactación que indicamos en el proyecto, o que manda la norma más bien, que es el mínimo 100%. Después tenemos las formaletas o la cimbra, ¿sí? Una cimbra metálica, en este caso, porque es un tendido manual. Tenemos lo que es el vertido del concreto con un camión revolvedor. Tenemos la colocación de la canastilla con los pasajuntas de acuerdo al diseño, jóvenes. Acuérdense, hay que diseñar la longitud de los pasajuntas, el diámetro de estos y la separación. Tenemos lo que es la descarga del pavimento, el vaciado. Tenemos la que es la conformación con la máquina, con cualquiera de los dos sistemas que vimos, ¿sí? Ya sea regla vibratoria o rodillos giratorios. Tenemos el flotado, ¿sí? Que es con una flota o una llana. Luego tenemos lo que es la microtextura. A ver, nada más aquí, permítanme, jóvenes, tantito. Déjenme ver si no se me han dormido. A ver. Nicodemo Torres. Señor Negón. A ver, Nicodemo, ¿con qué realizo la microtextura? Con la llana, No, ¿no? y ¿No? no, compañero, anda bien perdido. A ver, Liliana Montserrat. Sí, ingeniero. Es con una... es como un cepillito de barras de acero. ¿En qué se Y me fue el tampoco, nombre? Liliana. Tampoco. A ver, permítame tantito. A ver, José Daniel Luquín. Con la rastra. No. A ver. Brian Alberto. Otro siguiente yo que recuerdo que también era con la tela de yute una imagen pasó que era como también como un pasto como sintético. Exactamente, ¿sí? La microtextura la voy a realizar con la tela de yute o el pasto sintético. ¿Sale? Como su nombre lo dice, jóvenes, pues es para mejorar la microtextura, ¿sí? O sea, que quede ligeramente con algo de fricción el pavimento, que no quede totalmente liso. Si ustedes han visto cómo colocan alguna banqueta, algún pavimento, al momento de pasarle la flota, jóvenes, queda totalmente liso el pavimento, ¿sí? Entonces es por eso que se le pasa una tela, para que con la tela logre una ligera microtextura. Como ponerlo de micro, pues es muy chica, una textura muy chica. ¿Sí? Carlos Omar. Sí, A ver, Carlos, ¿y con qué voy a realizar la macrotextura? eso se hacía ya con una maquinaria, ¿no, ingeniero? Porque ya son como hendiduras un poco más grandes para que el agua fluya en la superficie del pavimento y para que también haya más. Pero, ¿qué tipo de Pero no me maquinaria, acuerdo el Carlos? nombre de la maquinaria. En específico no me acuerdo. Solo sé que hiciera con una maquinaria ya. Ok, a ver, espérenme tantito. A ver, Fernando David. Con la texturizadora.
¿Y cómo es esa texturizadora? Pues es una máquina tipo que ya viene en la pavimentadora. Bueno, dentro de la pavimentadora trae para texturizarlo. Algunas sí. Tipo como la rastra. O sea, que trae rastra. ¿Sí? Ok, básicamente es una rastra, jóvenes. Y pues aquí vean en la imagen, aquí está, ¿sí? Son dos cuates, uno que la fija en un extremo, el otro que la sostiene. Fíjense aquí como tiene una regla o un perfil metálico de guía. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que obviamente quede derecho esa textura. ¿Vale? Entonces con la rastra de texturizado, esa rastra de texturizado puede ser de manera manual, o si es una pavimentadora, pues algunas pavimentadoras ya la tienen incluida. ¿Sí? Entonces, tenemos microtextura, macrotextura, y tenemos lo que es también el curado del concreto, jóvenes. ¿Sí? A ver, entonces, Yesenia, justamente se acaba de salir Yesenia. A ver, Rafael Rodríguez. Sí, profe. A ver, Rafael, ¿con qué realizo el curado del pavimento o del concreto? Pues yo que me acuerdo se hace con una membrana o también se le echa un tipo de riego químico, pero no se me viene a la mente con cómo se llama ese químico, profe. Ok, realmente, jóvenes, es con una membrana de curado. ¿Sí? Si se fijan, aquí está un cuate con una mochilita, ¿sí? Así como con la que fumigan a veces. Entonces esa es la misma mochila, jóvenes. Recuerden que la membrana de curado es un líquido. Si se observan aquí el pavimento se ve ligeramente blanco. ¿Sí? Esa es la membrana de curado. ¿Sí? Hay varios tipos de membrana de curado. ¿Sí? La mayoría son efectivas. Aquí hay también por color, jóvenes. Hay una que es totalmente transparente y ese es un problema porque al momento de irla vaciando, pues no se alcanza a ver dónde ya se le colocó y dónde falta. ¿Sí? Entonces la recomendación pues es que se le ponga alguna que tenga ahí algún color, que por lo general es blanco, como la que vemos aquí en la imagen, ¿sí? Para que vayan viendo en dónde ya está colocada la membrana de curado y pues que no se queden partes sin colocar o aparte pues que no gasten de más colocando doble membrana. ¿Sí? Esa membrana pues es como si colocaran un plástico delgado en la parte superior y pues su única función, jóvenes, es evitar la evaporación del agua que ya contiene nuestro pavimento. Después del curado, jóvenes, pues ya viene lo que es el corte, el sellado y la apertura. Entonces, a ver, permítanme. A ver, Lupita. Sí, dígame. A ver, Lupita, ¿al cuánto tiempo de tendido voy a realizar el corte de mi pavimento? Bueno, habíamos quedado que está entre un rango entre 4 y 24 horas, pero depende mucho del tipo de concreto que estemos haciendo. Porque si es un concreto convencional, habías dicho creo que eran como 12 horas en un lugar donde la temperatura no es tan elevada, que es una temperatura normal. Pero si le agregamos algún aditivo, puede ser entre 4 y 6 horas o algo así. Es correcto, Lupita, muchas gracias. ¿Sí? Sí, hay que tener cuidado, jóvenes, en este aspecto. Como lo vieron o lo leímos en la normativa, cualquier grieta que aparezca, jóvenes, por corte extemporáneo, ¿vale? Esa tienen que repararla. ¿Sí? Si el supervisor es buena onda, pues a lo mejor nada más les dará chance de sellarla, ¿sí?
Pero si a veces hay supervisores gachos que dicen, no, pues por esa grieta tienes que demoler toda la losa, ¿vale? Entonces, pues es dinero, jóvenes, entonces tengan mucho cuidado con eso también, ¿sí? Después de eso, del corte, pues viene lo que es el sellado, ¿sí? A ver. Kenia. Aquí estoy. A ver, Kenia, ¿con qué voy a realizar el sello de las juntas? Con un sellador de poliuretano. Más o menos. Sí. El sello, jóvenes, pues es con un sellador de poliuretano, ¿sí? De poliuretano con su cintilla preformada. O también recuerden que también dijimos que hay selladores asfálticos ya modificados de muy buena calidad. Que la idea pues, es que sean elásticos, ¿sí? Para que absorban el movimiento, pero que no pierdan esa adhesión entre las paredes de las losas para que impidan el filtrado del agua, ¿vale? Hay que tener cuidado al momento de sellar, jóvenes, de que debe estar la junta totalmente limpia, libre de polvo y arenas, ¿sí? Después de eso, pues ya viene lo que es el señalamiento horizontal y la apertura al tráfico, ¿sí? La apertura, a ver, otra pregunta. Víctor Manuel Hernández. Sí, ingeniero. A ver, Víctor, después de que tiendo mi concreto, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para abrir al tráfico? No recuerdo bien, ingeniero. Como que no es bien sencillo, jóvenes. A ver, Yesenia Abarca. Sí, Ay, es que se me trabó. ¿No son 30 días o algo así? ¿O me estoy Más o confundiendo? menos, pero falta por ahí una precisión. Ah, Luis Eric entonces... Tau. Sí, ingeniero, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Después de que tiendo el concreto, ¿a los cuántos días puedo permitir el tránsito de vehículos? ¿A los 28 días? ¿Por qué? ¿Es cuando alcanza su resistencia máxima de concreto? Sí, es correcto. Gracias, Eric. A ver, Marco Antonio. Sí, ingeniero. A ver, Marco, ¿necesariamente tengo que esperar 28 días para el tránsito de los vehículos? No necesariamente. A ver, ¿cuál excepción hay? Puede usar aditivos para acelerar pues el tiempo para hacer la apertura de la autopista más rápido. Correcto, gracias, Marco. Sí, ingeniero. Justamente, jóvenes, el tiempo óptimo, ¿sí? Deberían de ser 28 días, ¿vale? Es por eso que a veces ustedes ven y que pavimentan la calle y todo el asunto y le ponen piedras para que no pasen, ¿sí? Por lo general, a veces a los 15 días ya dejan pasar. ¿Por qué? Porque pues, a los 15 días ya tiene más del 80% de resistencia el concreto. Entonces, a los 15 días en muchas ocasiones ya permiten el paso, ¿sí? Pero obviamente en vialidades principales pues no podemos darnos ese lujo, ¿sí? De prohibir el paso durante 15 días, jóvenes. Entonces ahí es donde hay que colocar aditivos, y con los aditivos, jóvenes, pues ya dependiendo de la marca y de la cantidad de aditivo, pues a veces a los 24 horas ya pueden permitir el paso, ¿sí?
con las previsiones que les comentaba. ¿Sí? Si ponemos un aditivo, como en este caso, si lo quieren para 24 horas, jóvenes, tienen que agilizar todo el proceso de tendido, porque la mayoría de acelerantes es acelerante de fraguado, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado en eso, jóvenes, ¿sí? Porque son muy pocos los que son acelerantes de resistencia. Entonces, cuando ustedes van a comprar un aditivo, verifiquen que sea un acelerante de resistencia y de fraguado, que sea de las dos cosas, ¿sí? Que hay muchos que son únicamente de fraguado, pero la resistencia no la logran. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí, ¿sí? Entonces, como también son, aunque sean de resistencia, pero también son de fraguado, pues el proceso es muy rápido. ¿Por qué? Porque rápido fragua, rápido se va a endurecer. Entonces van a tener menos tiempo para realizar la micro, la macro textura, y también el corte pues va a ser a la brevedad. En 2-3 horas ya hay que estar cortando. ¿Okay? Hay que tener cuidado cuando se utilizan aditivos. También otra cosa, jóvenes, cuando se utilizan aditivos, hay que procurar que las losas sean más chicas. ¿Sí? Eso se lo digo también por experiencia propia. Hay que procurar que las losas sean más chicas, porque pues el cambio de volumen es más rápido. Entonces, entre losas grandes, pues es más probable que aparezca por ahí una grietilla. ¿Sí? Entonces, vamos bien, jóvenes. Vamos a seguirle. Aquí tenemos otra imagen más esquematizada de cómo, bueno, la pasada era con una regla vibratoria manual, este ya es con una pavimentadora. ¿Sí? Y vemos la pavimentadora, las pasajuntas, el concreto, el gusano para extender el concreto, ya en el proceso que hace la pavimentadora. ¿Sí? Después ya viene lo que es la colocación del texturizado con arrastra, que vemos aquí, ¿sí? El corte y el sellado. Obviamente aquí omitieron lo que es el curado, que también hay que realizarlo, jóvenes. ¿Sí? Y pues el corte no es así tan directamente cuando vacía, ¿no? Aquí tenemos, jóvenes, para que quede claro, o más claro, cómo se realiza el texturizado. En la primera imagen es la tela de yute. ¿Sí? Y le vemos nada, es una pasada con una tela. La tela pues debe ser ligeramente pesada, jóvenes, para que pueda rayar o darle un acabado ahí al concreto. ¿Sí? Después de la tela ya viene el texturizado con el cepillo. ¿Sí? El cepillo pues lo podemos ver, es este aquí en la esquina inferior derecha, jóvenes. Vemos cómo son nada más como unos tipos alambres, ¿vale? Y esos alambres pues van dejando como un acabado medio acanalado en el pavimento. ¿Sí? Este debe ser transversal al eje de nuestro camino, jóvenes. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que principalmente favorezca las condiciones de frenado y de tracción, y también a la vez, por ahí como son ligeros, digámoslo así, microcanales, pues a la hora de una lluvia, pues por ahí puede escurrir la lluvia, ¿sí? Y con eso pues vamos a tratar de disminuir las afectaciones del aquaplaning o del aquaplaneo. Ya que realizamos el texturizado, pues viene el curado, muchachos, ¿sí? ¿Cuándo se debe realizar el curado? Pues ese básicamente se realiza, jóvenes, inmediatamente después de que el concreto perdió el brillo superficial. ¿Sí? Cuando ustedes tienden concreto, va a quedar ligeramente brilloso, de que es el agua que está llorando o sangrando, le nombran a algunos. Cuando esa pierda ese brillo, inmediatamente hay que curarlo, luego. ¿Sí? Si nos esperamos un poco, va a empezar a agrietarse con microfisuras. Aquí vemos, jóvenes, ¿sí? Un ligero microfisuramiento. ¿Sí? También hay que tener cuidado de que se cubra uniformemente, jóvenes. Si se fijan aquí en la imagen que está tachada, pues vemos que unas partes quedó con mucho membrana y algunas otras con nada. ¿Sí? Aquí en la parte de abajo vemos otro sistema de curado. Aquí lo que hacen es ponerle lonas. ¿Sí? También es bueno. Le ponen una lona para que el objetivo es que no pierda humedad. ¿Sí? Entonces,
Ese es en cuanto al curado. En cuanto al corte, ya habíamos dicho que corte con disco, tenemos aquí una gráfica, donde tenemos, ahí dice una ventana de aserrado, donde si lo corto muy temprano, jóvenes, voy a tener despostillamientos, ¿sí? Como los que tenemos aquí en la imagen superior. Si lo corto muy tarde, ¿sí? Va a aparecer, como lo vemos aquí, una grieta paralela a la junta. ¿Sí? Eso quiere decir que ya el agrietamiento inició antes de que yo cortara. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo del corte? Pues es lo que vemos aquí en la imagen, jóvenes, en la de arriba. Vemos ahí cómo entró el corte, acuérdense. Y para ahí es otra pregunta, muchachos. A ver, déjenme ver a quién le preguntó. Heriberto García. Sí, profe. A ver, Heriberto, ¿cuál es la profundidad a la que vamos a realizar el corte? Era como a 30 milímetros. No. No A recuerdo. ver, Arturo Alejandro. No recuerdo tampoco, ingeniero. ¿No? A ver, jóvenes, ¿quién recuerda? Tenía que ver con el espesor, ¿no? De la losa. Es correcto, pero más o menos ¿cuánto? Un tercio. Correcto, Manuel, ¿sí? El espesor de corte es un tercio, o más bien la profundidad de corte es un tercio del espesor de la losa, ¿sí? Y la idea es que con ese tercio, al paso del tiempo, la losa se va a agrietar. Miren, aquí está la fisura, hacia abajo, ¿sí? Esa se hace pues ya sola, ¿sí? Nosotros lo único que hacemos es inducir el agrietamiento, decirle, por aquí te vas a agrietar, ¿vale? Después, pues viene el sellado, ¿sí? Para quien tenía dudas de cómo era la cintilla o el baker roll, o cola de rata, pues ese está nada más, miren, es como una esponjita, de poliuretano extruido también. Luego la aplicación del sellador autonivelante, pues es con una pistola de silicón, jóvenes, nada más, así sencillo. Eso es en caso de que sea un poliuretano. En caso de que sea un material asfáltico o termoplástico, pues ya debe de ponerse una maquinita diferente que caliente ese material y se pueda ser aplicado como un fluido. ¿Sí? Entonces, para seguir, a ver, ¿quién me falta? Compañera Rosailda. Sí, dígame. A ver, compañera, la clase pasada les pedí que leyeran lo referente al índice de perfil y al coeficiente de fricción. Entonces, a ver, dime un equipo con el que vamos a obtener el índice de perfil. ¿Con el perfilógrafo? Ajá. Bueno, pues ya está, ¿sí? Justamente es ese, jóvenes. Se va a utilizar el perfilógrafo de California, ¿sí? Que es ese que vemos ahí en la imagen. ¿Cuál es la intención de este, jóvenes? Bueno, tenemos dos apoyos, ¿sí? Y tenemos una rueda central. Esta rueda, jóvenes, con cualquier irregularidad va a ir subiendo y bajando, ¿sí? Y esa la va a ir registrando en un computador que va en esta cajita, ¿sale? Y con eso, pues nos va a medir lo que es el índice de perfil,
Ya si se sale de rango, pues hay que hacer alguna tarea por ahí correctiva con la fresadora o a ver con qué. ¿Sí? Y si estamos bien, pues a todo dar. ¿Sí? A ver, también, compañero Wilfrido. Sí, ingeniero. A ver, compañero, también dentro de lo que iban a leer, iban a checar lo que es la fricción del pavimento. ¿Sí? Mencióname un equipo para determinar la fricción del pavimento. No me acuerdo, ingeniero. No me acuerdo. No, pues, compañeros. Roberto Punzo. Roberto García. Tendría que dejar de grabar. Marco, tu micrófono. A ver, Roberto Punzo García. No está. Bueno, ya había puesto asistencia. Entonces no está, se quedó dormido. Néstor Alvarado. Sí, jefe. Es con el equipo de rueda. ¿Es la misma pregunta, no? Sí. ¿Cuál? Con el equipo de rueda oblicua. Oblicua. Ok, más o menos. A ver. Alexis Salvador. ¿Me llamó? ¿Dónde andabas, Roberto? A ver, Roberto. ¿Con qué equipo vamos a medir la fricción del pavimento? ¿Péndulo? ¿Con cuál? Con el péndulo británico. Es correcto. Sí. Alexis, ya te había llamado. A ver, ¿algún otro equipo? Disculpe, ¿me podría repetir la pregunta? Es que el internet falló, Inge. Ok. Un equipo con el cual puedo medir la fricción del pavimento. Y no, Inge, la verdad no sabe. ¿No? Bueno, como el compañero nos dijo, jóvenes, la fricción se va a medir con el péndulo de fricción británico, que es este que vemos aquí en esta parte, ¿sí? Ese es, como lo ven, es un equipo manual y donde podemos tomar un punto a la vez, ¿vale? Este péndulo se suelta, pasa por el pavimento y de acuerdo a, bueno, el pavimento tiene que colocarse agua, ¿sí? Y de acuerdo a la fricción que tenga, pues va a pasar acá a cierto nivel. Si ven, aquí hay una graduación y en función de esto, pues es la fricción que tiene, ¿sí? Pero ahorita ya está pasando, que ya está casi en la historia, jóvenes. Ahorita el que se utiliza es el Mumiter, que es este aparatito amarillo que vemos por aquí, ¿sí? Seguramente lo han visto algunos de ustedes en la camioneta, en la carretera, perdón, y es muy común. Pues checa la fricción, jóvenes, pero la checa a velocidad de tránsito normal, ¿sí? Entonces, pues ya no interrumpen la vialidad y pues pueden realizar varios kilómetros en una jornada, ¿sí? Entonces es el famosísimo Mumiter. Habíamos visto por ahí lo que era el fresado, jóvenes, una pregunta también. Algunos compañeros presentaron alguna imagen, ¿sí? Esa es una máquina fresadora y lo que vemos aquí abajo, jóvenes, es el rodillo con el cual hace ese fresado, ¿sí? Eso es cuando el índice de perfil o el IRI, el índice de regularidad internacional, no cumple,
¿sí? Entonces se le mete esta máquina y esta lo que hace es desbastar el pavimento, jóvenes, ¿vale? Quien quiera, bueno, más bien, vamos aquí a Morelia, en el acueducto, ¿sí? El acueducto, jóvenes, pues ya lo hemos dicho muchas veces, presenta mucho el fenómeno del alabeo en las losas. Cuando vamos caminando, pues es un brincadero, ¿sí? Pero váyanse ustedes, jóvenes, en la combi, súbanse, con su respectivo cubrebocas, y van a ver ahí en la zona del Oxxo que estaba enfrente del estadio Venustiano Carranza, muchachos, ¿sí? Ahí por el acueducto, en el Oxxo, por el Venustiano Carranza y Scop, ahí metieron esta máquina en un tramo de prueba, ¿sí? Entonces van a ustedes a sentir un brincadero y cuando lleguen a ese tramo van a sentir muy parejo, ¿sí? Ahí se metió esta prueba, ¿vale? ¿Cuál es el problema, jóvenes, de esta? Bueno, da un acercamiento, es así. Vemos cómo se desgasta el pavimento. Bueno, pues el problema, jóvenes, es de que pues ya la textura es longitudinal, ¿sí? Nos cambian la textura, ¿vale? Entonces, allá tenemos problemas para evacuar el agua, jóvenes, y ligeros problemas para la cuestión del frenado, ¿sí? Más sin embargo, es recomendable también cuando no cumple IRI, ¿vale? También tenemos algo aquí de lo que son losas prefabricadas, jóvenes, ¿sí? Ya también se pueden colocar losas prefabricadas donde llega uno, coloca la base de un grout y colocas la losa, ¿sí? Y colocas rellenas si se fijan ahí, por ahí las pasajuntas, pues los rellenas con grout de alta resistencia y pues ya queda directamente al tránsito, jóvenes. ¿Cuál es la ventaja? Pues de que al colocarlo ya prefabricado, pues puedes abrir al tránsito en cuestión de unas cuantas horas, ¿sí? Más o menos así es el esquema, jóvenes. Cómo colocar las losas, cómo se colocan los pasajuntas, se llenan con un grout de alta resistencia, ahí se ve cómo queda totalmente lleno el testigo, totalmente adherido, ¿sí? Ahí tenemos otro esquema de cómo colocan las losas prefabricadas, y pues como lo habíamos dicho, bueno, esto se utiliza de repente en autopistas de alto tránsito, en aeropuertos, donde tienen una ventana muy crítica de tiempo, jóvenes, ¿sí? Que por ejemplo a veces les dicen, ¿sabes qué? Pues podemos cerrar este carril, pero nada más 4 horas, ¿sí? Entonces en 4 horas llegan, demuelen las losas existentes, las retiran y colocan estas nuevas, ¿sí? Entonces es por eso que se utilizan este tipo de sistemas, jóvenes, para cuando tenemos ventanas de tiempo muy cortos, que a veces no llegan ni a las 24 horas de tiempo libre, ¿sí? Aquí en México obviamente no lo vemos, ¿verdad, jóvenes? Aquí les vale cerrar las calles, aunque sean principales, por meses, pero en Estados Unidos, en países de primer mundo, pues ahí sí, ¿no? Que si no cumplen, si se retrasan algunos minutos, pues la empresa es sancionada con varios millones de dólares, ¿no? Lo que se ha platicado también del concreto permeable, jóvenes, ese famosísimo concreto permeable, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado dónde ponerlo. Si se fijan, pues más o menos como el de la foto, tenemos una granulometría gruesa, tenemos altos vacíos justamente para que permitan el flujo del agua, ¿sí? ¿Cómo está? Pues este pavimento pues es agregado pétreo, es cemento y es aditivos justamente para que aumente la cohesión entre el concreto, entre el cemento y el agregado, ¿sí? Sin llenar los vacíos, obviamente. Pero aquí el problema, muchachos, pues es de que ya vimos cuánto afecta el agua en nuestras capas inferiores, ¿sí? De un pavimento. Entonces, ¿por qué le queremos echar agua abajo si vemos cuánto nos perjudica? Lo que queremos es sacar el agua, muchachos, ¿sí? Entonces, casi para pavimentos yo no lo recomendaría el pavimento permeable, ¿sí? Posiblemente en algunos estacionamientos, algunos andadores peatonales, entre otras cosas. Pero tengan mucho cuidado, jóvenes, ¿sale? Y pues listo, jóvenes, eso es todo en esta presentación, ¿sí? Y básicamente pues es todo por hoy. ¿Sale, jóvenes? No sé si tengan alguna duda, muchachos. Sí, ingeniero.
En cuestión de dinero, ¿qué sale más costoso? ¿Una losa prefabricada o pues las usuales? No, pues la prefabricada. ¿Por qué? Porque, primero, la prefabricada debe de tener acero de refuerzo o de preesfuerzo, ¿sí? Para que pueda aguantar el levante. O sea, ya tiene que tener un cálculo estructural como un tipo viga, ¿sí? Otra, utilizas una grúa, ¿sí? Que tienes que tener ahí de planta para cargar en taller y descargar acá, ¿vale? El otra, los grouts de alta resistencia que utilizas para asentarla en la parte inferior y aparte para rellenar en la parte de las juntas también son relativamente más costosos, ¿sí? Entonces, al utilizar prefabricados sí se eleva considerablemente. No te sé decir, pero seguramente es más del doble el costo, ¿sí? Entonces, por eso que aquí en México casi no lo vemos, pero en otros países donde sí le dan prioridad al flujo del tránsito, pues ahí sí se utiliza, ¿no? ¿Alguien más, jóvenes? Muchas gracias, Inge. ¿No? Bueno, entonces aquí le dejamos por hoy, jóvenes, que descansen y nos vemos mañana ya nada más para ver algunos detalles y ver si tienen alguna duda de su diseño de pavimentos, ¿sí? Que descansen, muchachos, nos vemos. Nos vemos mañana. Gracias.